Iniciaremos la serie Cómo vencer espíritus específicos. Partiremos con el tema Cómo vencer los temores. Para introducirnos en los temores, vamos a explicar qué es el miedo. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Por ejemplo, ser asaltado, una catástrofe natural. Los recién nacidos, por ejemplo, tienen miedo al fuego, a las alturas, y estos miedos son naturales, son una emoción intrínseca que proviene desde el nacimiento con el ser humano. Pero también hay que diferenciarla del temor, que es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. En este caso, algunas distorsiones de temor tenemos, por ejemplo, temor al fracaso, al ridículo, a perder la vida, temor a la incertidumbre, al futuro, al mañana, temor al compromiso. Cuando esto es irracional, es distorsionado, no apegado a la realidad, se transforma en un problema. Pero cuando este problema se acrecenta, cuando este problema aumenta, se transforma en fobia. Por ejemplo, ya una fobia a las arañas, fobia a hablar en público, a la oscuridad, fobia a la muerte, a las alturas, lugares cerrados, que son los más comunes. Desde el miedo se transforma en temor y en casos patológicos en una fobia, que es un miedo imaginario o irracional sobre determinadas circunstancias. Algunos sinónimos que debemos tener presente, que cuando hablamos de temor también nos referimos a miedo, a cobardía, susto, espanto, pavor, pánico. La palabra de Dios nos habla del temor y vamos a hablar primeramente del temor a Dios. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? La palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 16, 17 nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Aquí existe un temor que está indicado por Dios en la palabra. Si indagamos un poco más, Dios nos dice también en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios nos pide que lo reverenciemos, lo adoremos con temor. Es un temor voluntario, es un temor de adoración, un temor de reverencia. En el texto que leí dice que durante toda nuestra peregrinación debemos actuar en temor a Dios. También en Eclesiastés 12:13 nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el temor a Dios, con reverencia, con respeto, un temor santo. Por otro lado, en 1 Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí Dios nos está alertando que el temor nos aleja de ciertas bendiciones, que el temor no nos permite perfeccionarnos en el amor de Dios. Hay una diferencia en un temor de adoración y un temor de castigo, un temor de terror ante circunstancias o situaciones que veremos a continuación. Algunos beneficios del temor a Dios, de este temor reverente que debemos tener. En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí tenemos el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. En Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Por un lado nos aleja del mal y por otro lado nos hace vivir confiadamente, tranquilo. También lo leemos en Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida
y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado por el mal. No será visitado por el mal. Algunos beneficios que nos dice la palabra de Dios cuando uno teme a Dios. También nos señala en Salmo 27:1: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, en definitiva, si estamos de la mano de Dios, ¿a quién debo temer? ¿A la catástrofe? ¿Al hombre? ¿Al espíritu? La palabra es muy elocuente al respecto. Salmo 2:11: Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. También nos dice en Salmo 34:4: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo vuelvo a leer: y me libró de todos mis temores. Si pudiéramos resumir, el temor a Dios es un temor reverente. Dice alegraos, o sea, que en definitiva esta adoración a Dios, estamos adorando al único Dios real y verdadero. Y más aún, el Señor nos señala en Salmo 34:4 respecto a este tema: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas estas dudas, todas estas intranquilidades que emergen. En definitiva, temor a Dios es reverente, es de adoración, es de respeto. Como dije, es voluntario. Usted, nadie se le impone, usted decide en su corazón adorar con reverencia, con respeto al Dios, al único Dios verdadero. Por lo tanto, la Biblia describe en definitiva dos tipos de temor: el temor a Dios, que acabamos de hablar, pero existe otro temor, que es el temor diabólico. Hablaré de él, y esto lo leemos en 2 Timoteo 1:7, y nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos deja claro que dice: Dios no nos ha dado este espíritu de cobardía, no proviene de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Este espíritu de cobardía no proviene de Dios, y si no proviene de Dios, sabemos que en el mundo tenemos, si no es de Dios, es del enemigo. Entonces es un espíritu impuesto por el enemigo, no hay otro. Resumiendo, el espíritu de cobardía, entonces, primero, no es de Dios. Ese temor excesivo, el miedo a diferentes circunstancias, no es de Dios. Por otro lado, es impuesto por el enemigo. Es el diablo que está detrás imponiendo este temor exacerbado. Lo vemos de la siguiente manera: el espíritu de cobardía o de temor que hemos hablado genera en el ser humano intranquilidad, genera esta incertidumbre del mañana, esta inseguridad en diferentes situaciones de nuestra vida. Pero esta inseguridad, esta intranquilidad, sabemos que no vienen de Dios, porque el temor trae intranquilidad e inseguridad. Pero Dios nos dice, ¿qué nos dice la palabra respecto a esta intranquilidad, esta inseguridad? Dios nos dice en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí nos deja claro que la paz que da Dios, esta paz se contrapone a la que otorga el enemigo, porque dice: y no tenga miedo, porque el miedo no viene de Dios. Por ende, la paz de Dios claramente se contrapone al miedo, a este espíritu de terror que es impulsado por el enemigo. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 14, 25, 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús entendió la mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste? Primero, los discípulos, al ver que venía, no sabían si era Jesús, ellos comenzaron a turbarse y pensaron que era un fantasma. Entonces el miedo que ellos tuvieron impidió ver que realmente era Dios mismo que andaba sobre el mar. Dios nos dice, no temáis, nos reitera. El miedo nos hace perder la fe, el miedo nos hace dudar, el miedo no nos deja ver la bendición. También vemos un ejemplo concreto en Daniel 17, donde dice la palabra, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Temor a Dios que nos permite estar en comunión, ver la bendición. En este caso los hombres que acompañaban a Daniel huyeron y se escondieron. El temor nos produce eso, intranquilidad, inseguridad, y nos hace perder las bendiciones de Dios. El temor diabólico también lo vemos en Josué 11:6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Hubo un momento que Josué, a pesar de todo, tuvo temor, tuvo miedo. Dios le dice, no tengan miedo, porque, como reiterándole, yo estaré mañana y entregaré a tus enemigos ante ti. El temor produce esto, esta inseguridad, y lo vemos nuevamente que este temor no está dado por Dios, sino por el enemigo. En definitiva, ¿cómo vencemos estos espíritus de temor? La palabra ha sido muy clara en Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Ahí está la clave. Busqué a Jehová. Entrego mi vida a Dios. Me aferro a él y Dios me librará de todos estos temores. Y Dios nos dice, busca a Jehová y él te librará de todos tus temores. Y también lo reitera en Proverbios 19:23. Temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo me libro de mis temores? Buscando a Dios de todo corazón. Sabemos que hay casos donde las personas necesitan liberación, producto que esta fobia, estos miedos ya están arraigados, espíritus que están posicionados en las personas, necesitan ser liberados. Esto lo explico detalladamente en el primer video de la serie que he creado, Fundamento y Liberación. Termino leyendo en Josué 1, del 7 al 9. Dios nos dice, solamente a ti y a mí, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Conclusiones. Diremos que el miedo o temor es un demonio que atormenta a las personas, aumentando exageradamente las inseguridades en todo tipo de ámbito. Por otro lado, el temor a Dios nos acerca a la bendición y no permite que el mal nos toque, nos aleja del enemigo. Pero existen otros casos, hay algunas personas que necesitan ser liberados de estos espíritus para ser libres de demonios de temor. Como dije, lo puede buscar en el video de Fundamento y Liberación. Por lo cual, termino reiterando el versículo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es un espíritu que no viene de Dios. Acércate a Dios de todo corazón y Él te librará de todos tus temores. Amén.